Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que ha sorprendido a todos. Özkan Deniz y Aslı Enver decidieron cambiar el destino clásico de Maldivas por las mágicas y románticas costas del Egeo. La pareja, que hace poco confirmó su relación con imágenes en redes sociales, decidió dar un giro inesperado y optar por la belleza mediterránea. En lugar de playas lejanas y exóticas, Özkan y Aslı eligieron rincones íntimos y llenos de historia en las costas turcas. Según testigos, su elección no fue casualidad. Özkan comentó en voz baja a un amigo cercano: "Quiero que nuestro inicio sea en un lugar que hable de nuestras raíces, que nos recuerde quiénes somos". Aslı, sonriendo, agregó: "Aquí el mar me hace sentir en casa, y contigo todo se vuelve aún más especial". Los seguidores de ambos artistas no dejaron de comentar en las redes. Muchos pensaron que viajarían a un destino lujoso y distante, sin embargo, la decisión sorprendió por su sencillez y cercanía. En fotografías filtradas, se les vio paseando en un velero privado, disfrutando del atardecer mientras reían juntos. "La felicidad se ve en sus ojos", escribió una fanática en Instagram. Otro seguidor señaló: "Qué hermoso verlos elegir algo tan auténtico en lugar de lo típico". Durante una cena romántica en un restaurante frente al mar en Bodrum, Özkan levantó su copa y dijo frente a Aslı: "Prometo que este será el comienzo de muchos viajes, pero ninguno como este". Aslı, visiblemente emocionada, respondió: "Lo importante no es el lugar, sino con quien compartes el momento". Esta conversación íntima, captada por un comensal cercano, se volvió viral rápidamente. Los medios locales no tardaron en cubrir la noticia. Algunos titulares decían: "La pareja del año prefiere la autenticidad del Egeo". Otros resaltaban la naturalidad de ambos al mezclarse con la gente local, pasear por mercados tradicionales y probar platos típicos de la región. Una vendedora de especias comentó entre risas: "Aslı me preguntó cuál era el mejor té para relajar a Özkan. Fue tan simpática que hasta nos tomamos una foto". El ambiente relajado del Egeo permitió que la pareja mostrara una faceta distinta, lejos de cámaras invasivas y de flashes interminables. Caminaban de la mano por las calles estrechas, saludaban a los vecinos y posaban con niños que pedían fotos. Özkan, con su habitual tono cariñoso, dijo a un periodista que lo abordó en el puerto: "Aquí nos sentimos libres, como si el tiempo se detuviera". Sin embargo, no todo fue tranquilidad. La prensa turca informó que varios paparazzi intentaron seguirlos en lanchas mientras navegaban. En un momento tenso, Aslı fue escuchada diciendo: "Lo único que quiero es disfrutar este instante sin interrupciones". Aún así, Özkan logró manejar la situación con calma, pidiendo respeto a los fotógrafos. Finalmente, la pareja continuó su recorrido por calas escondidas, donde pudieron estar solos y desconectados del mundo exterior. La escapada al Egeo no solo representó un viaje físico, sino también un símbolo de una nueva etapa en la vida de ambos. Amigos cercanos afirmaron que esta elección reflejaba la madurez de la relación, donde lo esencial no era la ostentación sino la conexión auténtica. En cada paso, Özkan y Aslı demostraban que habían encontrado un equilibrio perfecto entre lo privado y lo compartido, dejando claro que su historia apenas comenzaba. Días después, fueron vistos en un pequeño café de Esmirna, lejos de los lujos de los resorts, conversando con músicos locales que interpretaban canciones tradicionales. Se reían como dos jóvenes enamorados en su primera cita, contó un testigo. La sencillez del momento conmovió a muchos, pues mostraba que la fama no había borrado su deseo de vivir experiencias genuinas. Las redes sociales estallaron con hashtags como #Can en el Egeo y #Amor Auténtico, acumulando millones de visualizaciones. Incluso celebridades colegas de la pareja comentaron la elección: "Qué inspirador ver que todavía se valora lo simple", escribió una reconocida actriz turca en Twitter. Otro colega músico agregó: "El amor verdadero no necesita escapar tan lejos para ser grande".
Conforme avanzaban los días, la pareja se aventuró a explorar pueblos pesqueros, donde probaron mese y pescados frescos recién sacados del mar. Los lugareños quedaron sorprendidos por la cercanía de los artistas, quienes no dudaron en posar para fotos o compartir una charla amena. Un anciano del pueblo comentó con ternura: no los vi como estrellas, sino como dos personas que se miraban con amor sincero. En una de esas jornadas, alquilaron bicicletas para recorrer senderos costeros. Testigos aseguran que se detenían constantemente para observar el paisaje, tomar fotografías y, sobre todo, para disfrutar de la compañía mutua. La imagen de Özkan colocando suavemente un sombrero en la cabeza de Asl para protegerla del sol circuló rápidamente en internet, reforzando la idea de que vivían una verdadera historia de amor de película. Los rumores sobre un posible compromiso comenzaron a surgir. Aunque ninguno de los dos lo confirmó, la manera en que se miraban y las palabras cargadas de promesas despertaron las especulaciones. No necesitan anillos para mostrar lo que sienten, comentó un usuario en redes. Su lenguaje corporal lo dice todo. La prensa internacional también puso sus ojos en la historia. Revistas de espectáculos en España y América Latina dedicaron portadas a la pareja, calificándolos como un ejemplo de amor auténtico en tiempos dominados por relaciones fugaces. Un artículo señaló: en lugar de lujos innecesarios, eligieron la esencia, y quizás ahí radique la fuerza de su relación. Mientras tanto, en Turquía, los fanáticos organizaron campañas en línea para celebrar el gesto de la pareja, compartiendo fotografías editadas con mensajes como: el amor verdadero florece donde hay raíces. Incluso se planificó un festival local en Bodrum en su honor, donde artistas emergentes cantaron canciones inspiradas en la historia de Özkan y Asl. La estancia concluyó con una noche mágica, una fogata en la playa, rodeados de amigos cercanos y música en vivo. Las imágenes mostraban a Özkan abrazando a Asl mientras ambos miraban el mar iluminado por la luna. Según un asistente, Özkan susurró: este es nuestro paraíso. A lo que ella respondió: nuestro hogar está donde estemos juntos. Cuando finalmente regresaron a Estambul, la prensa los esperaba ansiosa. Lejos de mostrarse molestos, saludaron amablemente y agradecieron a quienes habían respetado su privacidad durante el viaje. Fue un respiro necesario, un recordatorio de lo que realmente importa, declaró Özkan con una sonrisa. Ese viaje al Egeo quedó grabado no solo en sus memorias, sino también en el corazón de millones de seguidores. Más que unas vacaciones, se convirtió en una declaración: el amor auténtico no necesita escenarios extravagantes, sino honestidad, raíces y momentos compartidos. Queridos seguidores, sin duda esta historia nos demuestra que a veces lo más especial está más cerca de lo que pensamos. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Prefieren un destino exótico o uno lleno de raíces y recuerdos? Déjenme sus comentarios abajo, y no olviden suscribirse a nuestro canal para más noticias exclusivas. Hasta el próximo video.